indicaba lo siguiente: como se entiende que la conversión es un aporte del socio individual a una nueva entidad, entonces se encuentra grabada con IVA la operación respecto de los aportes de bienes corporales muebles e inmuebles del giro del contribuyente, de acuerdo al artículo 8, letra B de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. Por lo tanto, pregunto de nuevo, ¿existe un hecho grabado respecto de los aportes a la sociedad que se está constituyendo? Sí, existe un hecho grabado especial establecido en el artículo 8, letra B de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. Y servicios. Ya, entonces, si existe un hecho grabado respecto del artículo 8, letra B, primero tiene que darse dos requisitos populativos. Tienen que cumplirse dos requisitos. Primero, voy a ir anotando aquí un apunte: existencia de un aporte de bien corporal, vamos a abreviar, bien corporal mueble o bien corporal inmueble en la constitución, ampliación o modificación u otra forma de reorganización empresarial que tenga como consecuencia la transferencia de dominio. Y lo otro, que el aporte del bien corporal mueble o bien corporal inmueble debe ser efectuado por un contribuyente que tenga la calidad de vendedor. Por lo tanto, acá se cumplen ambos requisitos populativos para efectos del hecho grabado especial del artículo 8, letra B, y así quedaría grabado con IVA el aporte de las mercaderías a esta nueva sociedad que se está constituyendo. ¿Por cuánto era el aporte de existencia a esta nueva sociedad? 15 millones. ¿15 millones? Sí, ese era el... salía en el balance. Que se encontraban a su costo de reposición, entonces al costo tributario de acuerdo al artículo 41. Por lo tanto, 15 millones por 19%, 2.850.000. 2.850.000 pesos el IVA asociado a esta operación. ¿Sí? Sí. ¿Quién será el encargado de pagar este IVA? ¿El contribuyente que está transfiriendo o no? El empresario individual, Claro. ¿cierto? ¿Cómo va a pagar el IVA? ¿Con qué formulario? Lo va a tener que hacer en el término de giro, ¿no? O va a tener que hacerlo igual en el 29 nomás. Sí. Debía hacerlo. ¿En el 21-21? Buena pregunta. Sí, me quedo con la duda. Vamos a ver cómo se van a liquidar estos bienes, porque en estricto rigor debiera emitir un documento, una factura, para que el receptor tenga derecho al crédito fiscal. Y ahora me quedó la duda si era formulario 29, estaba casi seguro, pero sí. En el 21-21 sale el crédito, pero no sé si sale como el cálculo. Porque igual cuando uno hace aparece el cálculo, el débito fiscal respecto de la existencia de los activos fijos. Pero no sé si en la práctica se declarará a través de este formulario o a través del formulario 29. Se lo voy a aclarar. ¿Ya? Mala pregunta, hijo, que me dijo. bueno, ya, pero lo importante es que son 2.850.000 pesos el IVA asociado a esta operación. Bueno, segunda consulta. La segunda consulta decía lo siguiente. ¿Eso dijo? No. ¿Existe algún hecho grabado por el aporte de activos fijos que tienen acá como respuesta?
Yo sí. Sí. La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo movilizado de la empresa siempre que por estar sujeto a las normas de este título el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción. Por lo tanto, existe un hecho grabado especial del artículo Es 8, letra sí, M M. de la ley de impuestos a las ventas y servicios. Teniendo que cumplir, ¿cierto?, los siguientes requisitos. Primero, Que tuvo derecho, ¿no? que primero tiene que ser venta de bienes corporales muebles No, inmueble. o bienes corporales inmuebles que formen parte Del activo inmovilizado. del activo inmovilizado, ¿cierto? Segundo, que el contribuyente Haya tenido derecho a que crédito. el contribuyente haya tenido derecho al crédito fiscal y que no aplique, no le voy a poner, Hoy tenía esa nomás. considerando la excepción respecto de la venta realizada por una empresa De 14 de 3. 3, dice la ley. A un de un de 3 o a un de 3. Claro. Por una empresa o a una empresa 14 de la ley de la renta cuando hayan pasado más de ¿cuántos meses? 36. 36 meses. Por lo tanto, en la medida que se transfieran bienes del activo inmovilizado, ¿cierto?, esta nueva sociedad que se está constituyendo, donde el contribuyente haya tenido el derecho al crédito fiscal y que no aplique, ¿cierto?, esta excepción a este hecho grabado especial de que la empresa que transfiere, ¿cierto?, o quien recibe sea una empresa del 14D de la ley de impuesto a la renta y cuando hayan pasado más de 36 meses, en este caso también existe un hecho grabado. Ahora, ¿cuál será el valor del IVA asociado a este hecho grabado? Yo puse en los 21 millones, le desconté las depreciaciones aceleradas, pero no sé si está bien. ¿Cuánto Ya eso era vale. la primero? Partamos de la base de cuánto. 21 millones valía Valía- el activo. Ya, acá está el dato, ¿cierto? El activo fijo era por 21 millones. Sí. Vamos a hacer un Excel ahora. 21 millones de pesos. Y nos indicaba de que este activo se acogía a depreciación acelerada. Sí, y se compró en septiembre del 17. ¿Y cuánto era la vida No, útil en octubre. normal del bien? ¿Cuántos 10. años? 10. 10. Por lo tanto, para la vida útil acelerada, ¿qué es lo que teníamos que hacer? 3. En 3. Y eso me daba 3 años. Por lo tanto, esos 3 años, ¿cierto? Lo multiplico por 12 meses, ¿cierto? Serían 36 meses. Y así, ¿cierto? Yo tendría que tomar los 21 millones de pesos, dividirlos en los 36 meses y eso me da una cuota de 580. depreciación mensual de 583.333 pesos. Por lo tanto, lo que debiéramos haber hecho es multiplicar la cantidad de meses utilizados del 2017, 2018 y luego del 2019.
El 2017 lo adquirimos cuando en octubre. Octubre. Noviembre, diciembre. Tres. Lo ocupamos 3 meses. Por lo tanto, por 3 nos da un valor de 1.750.000 la depreciación respecto del periodo 2017. Recuerden que para efectos de este ejercicio no se aplica la corrección monetaria. Se entiende que el factor de IPC es 0. Por eso es un poco más simple el cálculo de la depreciación. Durante el año 2018, ¿cuántos meses ocupamos este activo? Completo. 12, ¿cierto? Por lo tanto, multiplicamos nuestra cuota por 12. Y tenemos una depreciación de 7 millones de pesos. Finalmente, ¿cuánto ocupamos el activo en el año 2019? 9. 9. Por lo tanto, 9. tenemos la cuota de depreciación por 9. Y eso me da los 5.250.000, que era la depreciación tributaria respecto de ese periodo. Por lo tanto, la depreciación acelerada del bien son 14 millones de pesos. Y el valor que va a estar afecto a IVA respecto de este aporte va a ser la diferencia entre el valor del activo menos su depreciación tributaria. Por lo tanto, 7 millones de pesos. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? ¿Sí? Recuerden, el activo fue adquirido en octubre del 2017. Tributariamente se está aplicando una depreciación acelerada que corresponde a un tercio de la vida útil normal del bien. La vida útil normal del bien son 10 años. Por lo tanto, lo que hicimos fue dividir la vida útil normal de 10 años en 3. Y eso nos dio 3 años en lo cual vamos a depreciar este bien tributariamente. Los 3 años lo multiplicamos por la cantidad de meses que tiene un año, me da 36 meses que yo voy a depreciar este bien. Divido el valor del bien en los 36 meses y me da una cuota mensual de depreciación de 583.333. Y lo único que yo fui realizando después es multiplicando la cuota de depreciación por la cantidad de meses que ocupé el activo cada uno de los años que lo he tenido en mi contabilidad y lo he utilizado. Por lo tanto, acá vamos a agregar este cuadrito. ¿Ya? Y respecto, ¿cierto?, del aporte de activo fijo, la base imponible entonces sería ¿cuánto? 7 millones de pesos. Y el IVA 1.330.000. sería ¿cuánto? 1.330.000. 1.330.000 pesos. Todos tenían lo mismo, tienen diferencia. ¿Alcanzaron a llegar a esta parte, cierto? Dígame que sí, por favor. Sí. Y lo habíamos hecho con el 2019, creo. ¿Ya? ¿Solamente con el dato del 5.250? Sí, no, nosotros podemos la misma depreciación. 583 lo multiplicado por los meses. Ah, ya. Sí, no, Pero ahí multiplicamos, bueno, una también era multiplicarlo por la totalidad de los meses de octubre a la fecha, o hacerlo por año. Tratar el tema de presentación, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. ¿Ya? Bien, voy revisando la pauta que está a 2 para ver que tengamos los mismos resultados y vamos comparando también. No, nunca tenemos lo mismo. Ya, vamos bien, vamos Sí, bien, vamos bien. vamos bien. Y acá también. Sí. Ya. Después seguimos. ¿Cuál es la otra consulta? Número 3. 3. El monto del IVA de dicho caso. Ya. Acá. Pregunta número 3. ¿Cuál es el monto del IVA en dicho caso? Ah, ya lo calculamos. Perdón. Eso. Ya, porque la primera pregunta, entonces esta respondíamos las otras. Ahí está. La 2 y 3, así. Listo. 4. Ahora sí hay que determinar el IVA a pagar. O el IVA. Determine el IVA a pagar en la declaración, no sé si se declara en el formulario 29, estoy casi seguro. Pero voy a ver también si es que pudiera pagarse en la
Lo que pasa es que el formulario 2121 uno debiera pagar respecto de aquellos bienes que quedaron pendientes de retiro. Pero acá no es el caso. Acá el caso es que se transfieren previo al término de giro. Por lo tanto, acá se debería declarar a través del formulario 29. Distinta es la situación de una empresa que hace término de giro y que a la fecha del término de giro quedó un saldo de existencia y quedó un saldo activo fijo que se entienden retirado por parte de los socios. Y ahí se aplica ese hecho grabado respecto de quienes retiran. Pero Y eso se declara en el 21-21. y se declara. Ya, vamos con la cuarta pregunta. Determine el IVA a pagar en la declaración mensual de impuestos de la empresa individual producto de la conversión. ¿Cuánto sería el IVA a pagar entonces? Es remanente, porque ahí IVA débito fiscal por 4 Partamos millones. por los IVA débito fiscal. Sí. ¿Tenemos IVA débito fiscal a pagar o no? Sí, ¿Cuál? el de la mercadería y el del activo fijo. Ya, entonces IVA débito fiscal, mercaderías. Mercaderías, 2.850.000. 2.850.000. IVA débito fiscal del activo fijo. $1.330.000. 1.330.000. Y en el balance entiendo de que tenemos Un IVA crédito. un IVA crédito fiscal registrado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a descontar ese IVA crédito fiscal que corresponde a 7 millones, ¿sí bien? Sí. 7 millones de pesos. Y eso nos da un remanente de crédito fiscal de 2.820.000. 820.000. Ya, chicos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Recuerden, lo que estamos haciendo es calculando los efectos tributarios que tiene el proceso de conversión. Este es un empresario individual que se va a convertir en una sociedad junto con otro inversionista. Y este empresario individual, ya registrada contabilidad, está realizando su actividad como empresario individual. Recuerden que el empresario individual es una persona con root de persona natural, ¿cierto? Pero con giro de primera categoría. Y lo que está haciendo en esta conversión es aportando la totalidad de sus activos y pasivos a una nueva sociedad. Producto de esto, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cierto? En este proceso de reorganización, primero, requisito que exista una persona natural propietaria de una empresa unipersonal. Que esta persona efectúe el aporte de todo su activo y pasivo, que se constituya una nueva sociedad o una IRL y, por lógica, el empresario individual cesa su actividad. En este caso, los efectos del IVA, ¿cierto? Se entiende que la conversión es un aporte, por lo tanto se encuentra grabado con IVA el aporte de los bienes corporales muebles e inmuebles, como también el aporte de los bienes del activo inmovilizado, de acuerdo al hecho grabado del 8 letra B y del 8 letra M. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos hecho es determinar el efecto tributario del aporte de la existencia y del aporte del activo fijo a esta nueva sociedad que se está constituyendo. Ahora, otro de los puntos importantes a considerar acá, ¿cierto? Son las obligaciones que se generan producto de esta conversión, ¿cierto? Y una de las obligaciones que se genera producto de esta conversión es que el empresario individual, ¿cierto?, que aporta su activo y pasivo, debe dar por terminada su actividad, ¿cierto? Tiene que realizar cese de sus actividades económicas, por lo tanto tiene que realizar un término de giro de su actividad económica. Producto de eso, ¿qué pasará con el remanente de crédito fiscal que acabamos de determinar? Si la empresa debe realizar un término de giro como empresario individual, ¿podrá incorporarlo a esta nueva sociedad que se está constituyendo, no? No. No. Recuerden que los créditos fiscales son
créditos que no se pueden transferir a esta nueva sociedad se consideran legalmente como personalísimo, sí. personalísimos. Por lo tanto, no puede ser aportado a esta sociedad que se está constituyendo, y la única posibilidad que yo tengo luego de imputarlo obviamente a los débitos fiscales que se producen luego de este efecto del aporte de la existencia del activo fijo es, al término de giro, poder imputar este saldo que nos queda a favor a los impuestos que se pudieran pagar a nivel de término de giro. Si queda un saldo, ya no es posible recuperar, ¿ya? Por lo tanto, vamos con la siguiente pregunta. La releí. Acá. Determine la renta líquida de la empresa individual a la fecha de la conversión. ¿Por qué es importante determinar la renta líquida de la empresa individual a la fecha de la conversión? Porque esta empresa tiene que hacer término de giro, ¿ya? Y como debe hacer término de giro, debe calcular la utilidad hasta esa fecha y pagar los impuestos respectivos a la fecha en que está realizando término de giro. Ahora, una cosa es realizar el término de giro de las actividades que se están desarrollando, y otra cosa es el aviso por término de giro, formulario 2121. En este caso, vamos a ver que la sociedad va a tener la obligación de realizar el aviso de término de giro cuando la empresa continuadora, en este caso la sociedad que se está creando, no se haga responsable de forma solidaria con los impuestos que se pudieran determinar del empresario individual. En caso contrario, ¿cierto?, se realiza un término de giro y es la empresa continuadora la que va a pagar los impuestos de forma solidaria respecto a este empresario individual, con un plazo de 2 meses desde la fecha de la conversión. ¿Y de qué depende eso, profe, de que se haga responsable solidario o no? De la cláusula de responsabilidad que tiene que quedar establecida en la escritura de conversión del artículo 69 del Código Tributario. ¿Ya? El artículo 69 del Código Tributario señala que si la empresa, ¿cierto?, continuadora, ¿cierto?, se hace responsable solidariamente de los impuestos que adeudara esta sociedad, es dicha empresa la que debiera pagar los impuestos. Y en este caso, en el ejercicio, si no me equivoco, Hay una pregunta ahí. lo señalaba en el punto al principio, decía que se establece la cláusula de responsabilidad solidaria respecto de los impuestos que adeude la empresa individual. Por lo tanto, en la escritura se va a señalar que, de acuerdo al artículo 69, la empresa continuadora se hace solidariamente responsable de los impuestos que se pudieran adeudar. ¿Eso solo le otorga el plazo que dice usted? ¿Eso es el único como beneficio que El tiene? plazo es en verdad el mismo plazo en término de giro, porque el término de giro, si yo tengo la obligación de presentar el término de giro y dar aviso, igual tengo el plazo de 2 meses para pagar el impuesto. La única diferencia es quién paga ese impuesto. Ah, pero más beneficio que eso no tiene. Exactamente. Ya. En este caso, para este ejercicio, quien debiera pagar el impuesto, ¿cierto?, La es la nueva sociedad empresa. sustentable Good S.p.A. Por lo tanto, tenemos que determinar la renta líquida imponible al 30 de septiembre del 2019. Vayan ayudándome con los ajustes que realizaron. Primero, tenemos un balance, ¿cierto? Sí, un resultado financiero. Balance. Acá. Acá. Ya, esto ya lo hice Ya. rápido. No sé si- ¿Cuál es la utilidad o pérdida del ejercicio según el balance que tenemos El resultado del aquí ejercicio. en presentación? ¿Cuánto? El 28 millones ¿Cuánto sería 900. eso? 28 millones 900 mil. Entonces, resultado del ejercicio. Tenemos 28.900.000 pesos. Listo. Listo. Agregados. Deducciones. Cuéntenme qué agregados y deducciones realizaron en la actividad. La depreciación financiera. Depreciación financiera Por 1.575.000. 1.000.000. 575.000.
A ver, vamos revisando dónde viene este dato entonces. Primero, ¿cierto? El balance nos entregó el dato de la utilidad del ejercicio, 28.900.000. Ahora, respecto de la depreciación, acá teníamos la información adicional donde nos indicaba que la depreciación financiera entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de septiembre del 2019 asciende a 1.575.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros agregamos la depreciación financiera y vamos a deducir la depreciación tributaria, que sería nuestro gasto aceptado. ¿Cuánto sería la depreciación tributaria de acuerdo al cálculo que hicimos acá, pero solamente respecto del 2019? 5.250.000. 5.250.000, que es el mismo valor que nosotros tenemos acá también en las notas, en la información adicional de la actividad. La depreciación tributaria para el mismo periodo es de 5.250.000 pesos. Por lo tanto, realizamos la deducción respectiva. ¿Qué otro ajuste debiéramos realizar a nuestra renta líquida imponible? La provisión de vacaciones y la provisión de impuesto a la renta. Que está para arriba. ¿Cómo? ¿Está buscando el balance? Provisiones de vacaciones. No, estoy pensando en la... acá. Provisiones. Lo que pasa es que el balance, por eso les decía que yo ya de solo mirar esta renta líquida imponible que nos presenta la pauta del que acá publicada en Duoc, ya tengo diferencia, porque claro, se está agregando la provisión de impuesto a la renta, lo cual está correcto, pero no está considerando la provisión de vacaciones y otros ajustes que debiéramos también realizar. Ya, pero está ahí de acuerdo. Provisión entonces de impuesto a la renta. Sí. Este dato, ¿cierto?, lo obtuvimos de la lectura del balance. Provisión de impuesto a la renta para el año tributario 2020, ¿ya? Respecto de esta utilidad del 2019. Sí, el tema es que la provisión de vacaciones pudiera venir de ejercicios anteriores, entonces por eso quizás pudiera no estar considerado. O sea, acá hay que poner y plantearse un supuesto. Para efecto de agregarlo, tendríamos que considerar que es una provisión de vacaciones contabilizada en el ejercicio del 2019. De lo contrario, si fue una provisión que viene reflejada de años anteriores, que está pendiente de reversar, ¿cierto? En este caso no correspondería agregarlo porque no fue En reconocido su como minuto gasto ya se externo. agregó. Se agregó Claro. el año anterior, ¿ya? Por lo tanto, el supuesto para agregar la provisión de vacaciones en este 2019 es que fue contabilizada esta provisión en el año 2019. Ya. Si hacemos una actividad, una prueba, lo vamos a tratar de indicar con mayor precisión los datos que... Provisión de impuesto a la renta, entonces 5 millones de pesos como un agregado. Provisión de vacaciones. Vamos a 3 millones. agregar 3 millones de pesos. Supuesto realizada en el 2019. Comercial 2019. ¿Qué otra cosa debiéramos ajustar acá? Las acciones. Había un ajuste que se estaba realizando respecto del valor de acciones, ya que se estaba estimando un valor superior respecto al valor tributario de las acciones. De 3 millones, la estaban elevando este valor a 5 millones de pesos. Si yo elevo un valor de un activo, ¿cierto?, lo tengo que contabilizar, su contrapartida debería ser una cuenta de resultado. Por lo tanto, esto al ser un ajuste financiero, nosotros debiéramos deducir, ¿cierto?, Sí, la el diferencia. ajuste por inversión financiera. Menos 2 millones de pesos. Y ahí estaríamos, creo, porque si bien hablaba también de la estimación de deudor incobrable, no teníamos claridad cuánto era el monto para realizar y tampoco si había sido un ajuste realizado en el año 2019. Por lo tanto, la única diferencia que tendríamos respecto a la pauta de corrección de Duoc La provisión de sería vacaciones. la provisión de vacaciones con este supuesto de que hubiera sido realizada, contabilizada, ¿cierto?, durante el año 2019. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos hacer ahora es determinar el impuesto de primera categoría adeudado, ¿cierto?, al 30 de septiembre del 2019. ¿Cuánto sería? ¿Qué régimen era la empresa? ¿Empresa individual?
Era una 14A. 14A. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría debiera ser 8.430.750. ¿PPM teníamos disponible? Sí, ¿Cuánto? 2 millones. 2 millones de pesos, considerando que el IPC es 0, por lo tanto vamos a considerar el mismo valor. Y también, como estamos realizando el término de giro de esta sociedad, ¿cierto? Y determinando los impuestos adeudados por la sociedad a su término de giro, estaríamos determinando ya un impuesto de 6.430.750, correspondiente a la diferencia del impuesto de primera categoría menos los PPM. Y a ese valor todavía le podemos descontar el remanente de crédito fiscal determinado en el punto anterior. Esto solamente, recuerden, porque estamos realizando el término de giro de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a descontar cuánto era el remanente que nos quedó. 2.820.000. 2.820.000 pesos. Y así, ¿cierto? Nuestro valor de a pagar sería, impuesto de primera categoría a pagar, sería de 3.610.750 pesos. Ya, aquí me Vamos a no me pegar ese valor acordaba. acá, antes de eso. El otro, ¿cuándo? ¿El otro miércoles o el otro miércoles la prueba? Avísale a la Yanni que sí dijo la barbaridad que dijo acá donde estaba. Luego tenemos la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 dice lo siguiente. Determina el valor tributario de la sociedad. 6. Determina el valor tributario del aporte a la sociedad. Y para eso, ¿cierto? Lo que tenemos que determinar nosotros es el capital propio tributario del balance como empresario individual. Por lo tanto, capital propio tributario, el balance que nos están entregando. Total de activos, 62.800.000 pesos. Vamos a determinar, ¿cierto?, el capital propio tributario por el método del activo. Total activos, $62.800.000 pesos. Luego vamos, ¿cierto?, agregando y deduciendo valores financieros y valores tributarios. ¿Qué ajuste debiéramos realizar en primer lugar? Ahí en esa lista, el de las acciones. Las acciones, ¿cierto? En este caso tendríamos que restar el valor, acciones a valor financiero, menos 5 millones de pesos, y el valor tributario de las acciones, ¿cuál sería? 3. Sería 3 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué otro valor deberíamos ajustar en nuestro capital propio tributario? Activo fijo. El activo fijo. El derecho de marca igual, profe, ¿no? Sí, pues es un valor intangible, ¿o no? ¿Qué decía del derecho de marca? Que era, decía que era, se refiere a una patente industrial adquirida en entidad europea de un nuevo material amigable con el medio ambiente que sirve como insumo para la creación de artículos. Lo que pasa es que si hay una inversión asociada a esta patente, si se puede acreditar que es una inversión realizada, no debiera ser ajustado a nivel de capital propio tributario. Ah, ya. Entonces veamos cómo viene la pauta de corrección. Yo lo había considerado intangible, pero no tenía la certeza. Sí, está reflejada la norma. Lo que pasa es que la norma dice que efectivamente aquello intangible que sean estimaciones
de valores, ¿cierto? Por ejemplo, una marca, un valor que yo le haya dado a una marca que yo tengo y estimo un valor, en este caso, al no ser una inversión efectiva, nosotros debiéramos descontarla de la determinación del capital propio tributario. Pero si yo pagué por la adquisición de esa marca, en ese caso, sí es una inversión efectiva y cumpliría los requisitos para ser llamado, ¿cierto?, un activo tributario. Pero en este caso no me queda bien claro respecto a si hubo un pago o una inversión por esta marca. Sí, bueno, yo la había considerado intangible, pero si no la saco. Pero el activo igual, hay una cuenta que dice patente. Entonces es derecho de marca. No dice nada entonces, porque si dice Exactamente, patente la es derecho de la marca. patente, claro, Sí, muy la importante. patente es la patente, sí. La patente es la patente. Ya, cuando hablamos de esta inversión realizada se refiere a la patente que está acá. Por lo Ya. tanto, esta sí es un activo tributario, pero el derecho de marca no es un activo tributario, al no tener antecedentes de que sea efectivamente una inversión efectiva. Entonces estaba bien como intangible. Exactamente. Ya. Entonces, derecho de marca. Recuerden que artículo 2, número 10 de la ley de la renta, ¿cierto?, señala que para la determinación del capital propio tributario nosotros tomamos el total de activos a valor tributario, descontando los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, y descontando cualquier valor que no represente una inversión efectiva realizada por la empresa. Y a ese valor le restamos el pasivo exigible y obtenemos nuestro capital propio tributario. Bajo esa lógica, ¿cierto?, este intangible, en la marca, al no representar, perdón, ¿qué dije? El derecho de marca, ¿cierto?, Sí. corresponde a un valor INTO que nosotros debemos descontar de nuestro capital propio tributario, menos 2 millones de pesos. ¿Sí? Sí. ¿Qué otro valor debiéramos ajustar acá? Activo fijo. El activo fijo, ¿ya? Entonces, activo fijo a valor financiero sería 21 millones Menos la depreciación. menos la depreciación acumulada. Sí. 16.800.000 pesos. Sí. Perdón, tengo que descontarlo, estoy al revés. Y el valor tributario de este activo fijo, ¿cuál sería? 7 millones. A valor tributario, claro, la misma base imponible que se afectó con IVA, que es la diferencia entre el activo fijo menos su depreciación acelerada tributaria de 14 millones. Por lo tanto, son 7 millones por acá. Listo. Cuadrar con el 16.800 y 7 millones, perfecto. ¿Algún otro ajuste a realizar en este capital propio tributario? Los pasivos exigibles. A nivel de activo nada más, ¿cierto? Porque recuerden que para efectos de esta actividad el IPC es cero. Por lo tanto, y considerando también que las existencias están contabilizadas, su costo de reposición, están a valor tributario, que no hay IPC, ¿cierto? No hay que corregir el PPM, por ejemplo, y también que tenemos la acción, tenemos el valor de las acciones a valor tributario, que ya lo ajustamos, no debiéramos ajustar ninguna otra partida también de nuestro activo. Profesor, cuando puso la corrección salió la cuenta corriente mercantil. ¿Cómo? La cuenta corriente mercantil. Ah, sí, tiene razón. La cuenta corriente mercantil no representa una inversión efectiva y debemos descontarla. Sí, perdón, tiene razón. ¿Por qué, profe? La cuenta corriente mercantil no son más que traspasos de plata entre empresas, pero no representan un activo tributario para la sociedad. ¿Eso es siempre? Siempre. Así es. Y o sea, lo pongo cuando lo clasifico en el valor financiero como el derecho de marca. ¿Cómo? ¿O no? Como el derecho de marca lo pongo como en el valor financiero igual eso. Como... Sí, no, ya. en este caso no es como un valor financiero, sino que es un activo que no es un activo tributario solamente. Ya. Por lo tanto va descontado. Así, ¿cierto? Ahora sí, nuestro total de activos nos debiera dar un total de 46 millones, que sería nuestro capital efectivo, ¿cierto? Nuestro activo depurado sería nuestro capital efectivo. A ese valor le vamos a descontar los pasivos exigibles, aquellos valores que representen obligaciones reales con terceros, y tenemos Y proveedor. provisión de vacaciones, dijimos que no, ¿cierto?
de hecho lo agregamos a la renta líquida imponible. Provisión de impuesto a la renta tampoco, y nos quedaría solamente las obligaciones con banco y los proveedores. En este caso descontamos 10 millones de pesos y proveedores 6 millones 6. menos 6.600.000 pesos. Y así nuestro capital propio tributario o el aporte Los 3 serían 20. de activos y pasivos de la sociedad sería de un total de 29.400.000 pesos. Chicos, ¿dudas, consultas respecto de este cálculo? En el punto 5 entonces determinamos la renta líquida disponible a septiembre del 2019 para determinar los impuestos que se adeudan como empresario individual, y en el punto 6 estamos determinando el valor tributario del aporte de sociedad, que sería lo mismo que nuestro capital propio tributario a la fecha de la conversión de empresario individual a una sociedad. Pregunta número 7 creo que. Sí, 7. O sea, la 8 ahora. ¿O no? Ah, no, la 7, sí. Determina el valor tributario del aportes y los efectos del empresario individual en caso que las acciones hayan sido aportadas a su valor de mercado, equivalente a 5 millones de pesos. Esa no la tengo. A ver, respecto a este punto, les voy a leer un pequeño párrafo cortito. Bueno, de acuerdo a lo que indica la ley, ¿cierto? Dice, para los aportes de la ley de la renta se reconoce como valor de aporte o costo tributario respecto del aportante solo hasta el valor líquido por el cual aparecen registrados en su contabilidad lo que viene aportado cuando se trata de contribuyentes sujetos a dicha forma de registro, o hasta el costo de adquisición del bien actualizado por la variación del índice de precio del consumidor hasta la fecha del aporte, con el desfase correspondiente menos la depreciación respectiva cuando proceda, respecto a los contribuyentes no obligados a determinar su impuesto mediante contabilidad. Ahora, lo anterior no obsta a que los bienes sean aportados a un valor distinto al costo de adquisición o al costo tributario registrado en la empresa individual, cuyas consecuencias tributarias deberán ser asumidas por el empresario individual. En efecto, si los bienes son aportados a un valor superior al costo tributario, como en este caso, se experimentará un aumento patrimonial independiente de la fuente productiva, desinteresada o accidental de la renta, cuyo mayor valor es tributable según lo dispuesto en el número 1 del artículo 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Es decir, se gravará con el impuesto de la primera categoría correspondiente y con los impuestos personales. A ver, ¿a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si el socio determina aportar al nuevo balance, ¿cierto?, a esta nueva constitución de sociedad, las acciones a su valor de mercado, lo puede hacer, ¿ya? Y esta vez no considerando el valor tributario. ¿Pero qué va a implicar eso? Que para efectos del empresario individual, este mayor valor obtenido en el aporte de esta sociedad, estamos hablando de la diferencia entre los 5 millones y los 3 millones que es el valor tributario, corresponde a un ingreso para el empresario individual que tiene que tributar en la primera y en global complementario, ¿ya? Respecto de este mayor valor obtenido respecto de este mayor aporte. Por lo tanto, si nosotros determinamos el valor tributario del aporte y los efectos para el empresario individual, en primer lugar, ¿cierto?, tendríamos que a este valor, ¿cierto?, sumarle los 5 millones Y restarle los 3, al revés, ¿no? acciones a valor de mercado, le sumamos, ¿cierto?, los 5 millones y le vamos a restar
las acciones a valor tributario. Y así esto nos va a dar el nuevo aporte a la sociedad, esta vez considerando el valor de mercado de estas acciones. ¿Eso nos da cuánto? 29 más 2, 31. Nuevo aporte a sociedad, 31.400.000. Profe, y ahí, si yo lo hago de esa manera, igual la RLI hubiese quedado igual, todo hubiese quedado igual, y en esta instancia lo aporto así, o no hubiese tenido que hacer ningún ajuste en la RLI. En la RLI no, respecto al empresario individual le va a corresponder después pagar respecto a este mayor valor. Claro, porque en la RLI yo deduje eso, porque Claro. lo tenía Y se tributó a nivel de empresa. Claro, por ese eso. tributo. Pero esta vez, al aportar este valor, se determina un nuevo mayor valor, un mayor valor, que va a ser la diferencia entre el valor de las acciones, valor de Mercado. mercado, valor de mercado de las acciones, menos el valor tributario de esta misma acción. ¿Y en qué parte afecta el impuesto global complementario? Lo que pasa es que la norma señala de que tributan en base al artículo 2, número 10, o sea, perdón, al artículo 2, que es como la definición de renta, ¿cierto? Y de un incremento patrimonial. Por lo tanto, cuando aplica esta normativa, se entiende que aplica las reglas generales, la norma general de tributación, y esto quiere decir que primera categoría y global complementario. La nueva empresa, o las dos. No, en este caso quien tributa por este valor va a ser el empresario individual, en este caso Florinda Mesa. Por Ahí esta ya le afecta al global complementario por los 2 millones adicionales. primera categoría y global complementario, por los 2 millones. Ambos. Por eso le digo, pero entonces, porque cuando yo determino la RLI de Florinda Mesa, de la empresa, yo resto los 2 millones y hago todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene si después voy a tener que hacer esto y...? Es que solamente estamos planteando el supuesto de que se aporte a valor de mercado, ¿no? Ya, pero Si no, y si se aportaran a valor de mercado, claro, porque ahí tiene una mayor valoración de activo la empresa nueva. Claro. Pero, ¿qué pasa con esa RLI si yo lo hubiese aportado a valor mercado? No hubiese tenido que hacer ese ajuste. A ver, si es que, claro, la renta líquida imponible está tributando, mira, yo no sé, en verdad tendría que aclarar en qué oportunidad tributa todo esto, y si es que tributa derechamente en la misma RLI que se está determinando, ajustándola ahí mismo y ahí estaríamos tributando con la primera, y quedaría la patita solamente del global complementario a la fecha de abril cuando se cumpla el ¿cómo se llama? Y ahí tendría que tributar, pero el mayor valor de acciones tributa con el 10. O tributaría igual con el 27 en la RLI. El 10% de tributaciones respecto de las acciones Cuando se que venden. cotizan en bolsa. Ah, ya. Y desde agosto del 2022, que entró en vigencia la ley 21.420, Ya. que estableció este impuesto único, porque antes eran consideradas totalmente ingresos no renta. Depende como yo lo registre en la RLI, entonces va a ser como yo lo pueda aportar a la otra empresa. ¿Cómo eso? Si yo, si yo en la RLI no considero esos 2 millones, no lo deduzco, yo puedo aportarlo a la otra empresa a los 5 millones completos. Claro, porque efectivamente lo que indican ustedes es que acá en esta renta líquida imponible, ¿cierto? Yo hice una deducción del ajuste por inversión financiera, ¿cierto? Entonces yo deduje 2 millones y tributé por menos 2 millones solamente considerando el aporte a valor tributario. Efectivamente, pues si vía renta líquida imponible le correspondiera, o sea, tributa en primera categoría, eso sí lo sabemos. Y si lo hiciera la misma renta líquida imponible, que ahí podría clarificar bien cuándo, en qué oportunidad se paga, si se paga en abril del próximo año o en el mismo término de giro de esta sociedad. Esa es la duda que tengo solamente. Si fuera el mismo término de giro, efectivamente este ajuste no iría. Ya ahí está Y listo. ahí estaría la diferencia Sí. de los 2 millones que le faltan. Y tributaría la primera, quedando la bolita solamente del global complementario. Por eso 2 millones. ¿Ya? Y esa base de 2 millones se le afectaría completamente al global complementario, Completamente al global socio. complementario. Ya. Eso es lo que indica la norma. Solamente cuando el empresario individual otorgue un mayor valor respecto del valor tributario de los bienes aportados, ¿ya? Y siempre el servicio de impuesto interno, bueno, viene la pregunta más adelante, con la facultad que tiene de tasar los Sí. aportes que están realizando, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, sean notoriamente inferiores a los valores de mercado.
artículo 64 del Código Tributario. Por lo tanto, acá el mayor valor obtenido, que les voy a aclarar. Y si fuera después, profe, por ejemplo, en este caso, si fuera después, ya lo hace tal cual y después tendría que ir a tributar el otro año, esa empresa, ya que hizo término de giro, todo, igual tendría que ir a tributar por esos 2 millones de Lo que pasa pesos. es que hay que pensar que cuando nosotros hacemos un término de giro, ¿cierto? Nosotros tenemos 2 meses para pagar el impuesto, pero estos impuestos se declaran en abril del próximo año. Entonces, lo que a mí no tengo claro y que lo podría ahí aclarar en oficina, es porque cuando uno hace un término de giro y paga, por ejemplo, en primera categoría, dejan como los formularios, ¿cierto? Los borradores y los formularios incluso de las declaraciones juradas. Y eso después se manda a digitar para que aparezcan cargados en la operación renta, porque todavía no está habilitado el formulario 22, ¿se entiende? Sí. Entonces, esa es la duda que me queda respecto a los impuestos personales, porque los impuestos personales no está habilitado todavía el formulario 22 para declararlo. Sabemos que tiene la obligación, ¿ya? Pero lo más probable es que lo tenga que declarar después, en abril, cuando se genere la apertura de la operación renta, se habilita el formulario y ahí recién lo tendría que informar esta persona. Pero de todas maneras ya se hace en borrador y se paga en los plazos que corresponden. Después como que, La primera después como categoría, que sí, se el revisa. global complementario debería Sí. declararse después. Y en la primera categoría como que... Pero igual se revisan los plazos que corresponden al otro año en abril. O se revisa ahí cuando usted lo hace, porque usted hace esta El declaración. impuesto de primera categoría ¿Sí? se revisa en el término de giro. Ah, ya, perfecto. Se revisa el término de giro y ahí se reciben los formularios y las determinaciones de impuestos, los cuales se forman parte de un expediente, una carpeta electrónica, ¿cierto?, que se presentan de acuerdo al artículo 69, y eso después se envía a digitar, ¿cierto?, para que aparezca en el formulario 22, porque podemos también, siempre saliendo igual, piensa que está declarando la primera categoría de esta empresa que deja de funcionar, ¿cierto? Pero pudiera tener además sueldo. Claro. Sueldo, tener honorario. Otra Entonces, ¿qué pasa? empresa. Que después eso te tiene que reliquidar todo en un mismo formulario. Y ahora nosotros solamente estamos terminando la parte de la primera categoría en septiembre del 2019. Fecha en que todavía no tenemos la apertura de los formularios 22 porque se declaran en abril del próximo año. Esa empresa que está haciendo término de giro después para la declaración de renta, cuando se cuadra todo esto, digamos, igual tiene que hacer las de J y todo, o eso queda sin efecto. En teoría se presentan en borradores el proceso de término de giro. Sí. Y eso después se envía a digitar. Pero esa es mi duda. Si usted dice eso, por Pero ejemplo... ya después, recuerden que ya una vez que se le envía, emite el certificado de término de giro, ya no tiene ninguna obligación de la sociedad. Por eso, pero si Por usted, lo menos respecto por a la ejemplo, la actividad empresa emite el certificado de término de giro y yo tengo esta colita que declarar, porque se Sí. supone que esto lo tendría que declarar en el formulario próximo, 22, como en la declaración, el año comercial que estoy cerrando, pero en la T del otro, el otro año, pues. 2020. Claro. 2020. Entonces, si yo ya tengo mi certificado emitido y todo, me libero como de los compromisos que tengo. ¿Cómo voy a ir a pagar estos 2 millones? Supongo que para hacer Lo que pasa es que, control como de les decía, la puede tener otra renta a declarar la empresa, además de estos 2 millones, pudiera tener otra renta a declarar, sueldo, honorario, etcétera, etcétera. Por lo general. No, pero bueno, yo no hablo del impuesto global complementario, po. Hablo del impuesto de primera categoría, porque usted dijo que cuando no se hacía, por ejemplo... Ah, sí, ya, tiene razón. Sí. Que efectivamente debiera ser, la lógica dice que debiera operar vía ajuste de esta misma Sí, RLI. igual creo ahí, porque... Sí, yo también pienso lo mismo, pero déjame confirmarlo. Porque Ya, no, profe. no lo tengo Profe, claro. Sí. Pero todo lo que están hablando de todos los ajustes y todo es en el caso de que la acción... En caso de que, no solamente las acciones, O sea, que a cualquier activo yo lo tengo un mayor valor respecto del activo, del valor tributario que estoy aportando. Y en ese caso, ese mayor valor es el que corresponde tributar. Respecto de la enajenación que se estoy realizando a esta empresa, a esta sociedad que se está creando. De hecho, en la práctica, por ejemplo, cuando se hace un término de giro, volviendo al término de giro, y se manda a digitar el formulario 22, después aparecen 2 formularios en renta, porque aparece el formulario que está digitado más el otro. Y ahí después nosotros tenemos que unirlo en un solo formulario y reliquidar el impuesto que corresponda. Eso lo puede hacer un fiscalizador del servicio de impuesto interno. Profe, ¿qué otro activo se podría aportar a valor mercado? Cualquier activo que el empresario determinar que el valor de mercado. Cualquier activo, ya. Ya, profe, gracias. Entonces, de acuerdo con lo anterior, para que opere el gravamen fiscal debe existir una diferencia positiva tributable, lo que sucederá únicamente cuando se aporten los bienes a un valor superior al costo registrado en la empresa individual. ¿Ya? Entonces, el mayor valor a tributar con impuesto de primera y global serían 2 millones de pesos. Profe, ¿eso en dónde sale? ¿Podría indicar o de dónde lo sacó?
respecto de la definición, déjame buscar el Ya, profe. artículo específico. Ya, gracias. Ya respondió la 8. Sí. Es que hay un oficio bien antiguo, pero no sé si este te señala eso específicamente. Pero ahí Sí, lo voy a profe. aclarar, se lo voy a, entonces vamos a dejar acá pendiente. Normativa legal. Ya, seguimos. Siguiente consulta, entonces tenemos que ¿puede el servicio tasar el valor de la enajenación de las acciones que están realizando? Ya dijo que sí. Siempre, ¿cierto? El servicio siempre puede utilizar la facultad de tasación del artículo 64 del Código Tributario. También de cualquier activo entonces. Respecto a las enajenaciones efectivamente que se estén realizando a valor inferior al mercado de cualquier Ya. activo. Yo había leído algo como que la conversión, sí, esto también lo había leído, que en la conversión en servicio sí tenía la facultad de tasar, pero me parece que no solo en la conversión. Ya, después. No, me alcanzar a responder los dos, parece. Ahí lo vamos abandonando. ¿Puede la sociedad que se crea utilizar el IVA recargado por el aporte de los bienes del giro y el activo fijo y qué requisitos deberá cumplir? Creo que lo dije anteriormente. Sí puede, pero tiene que tener la factura. Puede entonces utilizar el crédito fiscal respecto de los bienes corporales muebles o bienes corporales inmuebles aportados, pero debe existir una factura emitida desde el empresario individual a la sociedad. Ya, y ahí podría entonces recuperar el crédito fiscal respecto de estas operaciones. Sí, no, ahí después lo voy a completar un poquito más para que tengan el detalle. ¿Quién es el responsable de pagar los impuestos de la empresa individual que pone términos a sus actividades producto de la conversión? En este caso, como tiene la cláusula de responsabilidad, sería la nueva empresa. Ya, recuerden que acá lo que opera es validar, o sea, lo que tienen que validar, ¿cierto?, es la cláusula de responsabilidad. Si vía escritura de conversión se estableció la cláusula de responsabilidad de que la empresa continuadora, ¿cierto?, se hace cargo de los impuestos del empresario individual, en este caso la continuadora es quien va a pagar los impuestos que adeuda el empresario individual con plazo de 2 meses desde que termina sus actividades. De lo contrario, es el mismo empresario individual quien debe pagar estos impuestos realizando el respectivo aviso de término de giro. Por lo tanto, para esta actividad, la empresa, ¿cómo se llama la empresa? Global, la nueva, ¿Sí? Sustentable Good S.p.A. Se hace responsable De todos los impuestos. de todos los impuestos, solidariamente, de todos los impuestos al término de giro producto de la conversión del empresario individual. ¿Listo? ¿Puede la sociedad que se creó, cierto? Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Sustentable Good S.p.A. continuar depreciando aceleradamente los bienes del activo fijo aportado por la empresa individual? ¿Y cuál sería el fundamento? Yo puse que no se puede continuar depreciando aceleradamente, ya que debe ser, porque no deben ser nuevos, una de las condiciones para depreciar acelerado, y la otra que tengan una vida útil superior a 3 meses, a 3 años. Y no sé qué vida útil, si le pueden asignar una nueva vida Conversábamos el útil. otro día respecto de la adquisición del activo fijo usado, ¿cierto? Es el contribuyente el que tiene que determinar la nueva vida útil. Como dice la página del servicio, una vida útil de acuerdo al real estado del activo y de acuerdo a la proyección
de vida que tiene desde que se adquiere, ¿ya? No necesariamente si yo adquiero un bien, ¿cierto? Y que ya viene depreciado 2 años y lo restaba 1 año, yo lo voy a depreciar de forma instantánea, ¿ya? Eso respecto a la depreciación que nosotros le vamos a otorgar al bien. Ahora, efectivamente, uno de los requisitos para la depreciación acelerada es que el bien sea nuevo. Y acá pierde su calidad de nuevo, producto del aporte de la sociedad, y es considerado para la nueva sociedad que se crea un bien usado. Por lo tanto, la sociedad continuadora no puede calcular depreciación acelerada, considerando que estos activos, luego del aporte, son considerados bienes usados. ¿Ya? Ahí lo voy a amonestar un poquito más, pero un poco es eso. ¿Y qué plazo tiene el contribuyente para informar la conversión No sé. de la empresa individual en la sociedad? No sé. Esa pregunta la vamos a dejar para mañana, porque ahí les quiero explicar algo y unos cambios que hubieron en la norma para que puedan entender el tema de los plazos que tiene el servicio, o sea, el contribuyente para informar esta reorganización. Profe, yo tengo una consulta. Ah, no, pero termino. Sí, Es que no una consulta de esto, una consulta de las clases online. Entonces mejor termine esto y ahí ahí. está. Entonces dejamos la actividad hasta acá, resolvemos esta última duda mañana, voy a pasar la lista y mañana vamos a seguir revisando actividades, ejercicios de reorganización empresarial. Me quedo con 2 consultas que fue el mayor valor respecto a la oportunidad en que se tributa y me quedo con la normativa legal respecto a este mismo mayor valor. Ahí estaba toda la... ¿Ya? Ahora sí, consulten. Profe, lo que pasa es que, bueno, pero es algo que yo conversé con mi grupo nomás, no con todos mis compañeros, entonces igual quería preguntarle a ustedes si existe la posibilidad y si el curso también quisiera. Sí. Si nosotros recuperáramos clases presenciales después de esto, ¿cuántas tendríamos que recuperar? Porque lo que pasa es que, según nuestra apreciación, si bien la clase online queda grabada, uno no entiende mucho. Y después uno viene de nuevo a preguntar lo mismo acá, entonces es como... Porque, ¿qué posibilidades tienen de hoy día, en junio, ¿cierto?, de horario para recuperación de clases? ¿Siguen teniendo la misma disponibilidad? Lo que sí, tenemos la misma disponibilidad, pero por ejemplo, nosotros nos vamos ahora, con usted nos vamos ahora, y por ejemplo, la mayoría, los otros cursos o otras clases terminan a las 10:30. Pero también es algo que nosotros habíamos preguntado porque no sabemos cuántas clases son, porque así lo estamos haciendo con otro profesor, o lo vamos a hacer por lo menos en 2 clases. Entonces, porque igual, yo no sé si estarán de acuerdo, pero por ejemplo nosotros con nuestro grupo lo hemos conversado y online no... O sea, yo no tengo problema de hacerlo presencial, pero en la Pero también habría... no tienen sábado, no tienen No, otro día. porque el día sábado no, porque el día lunes él no puede, porque él tiene clase el lunes. Sí, tengo clase hasta las 10:30. Claro, entonces nosotros tenemos que recuperar por módulo, entonces nos quedan 2 clases por recuperar, si no me equivoco. Por lo tanto, si nos quedamos 1 hora más los días martes y miércoles, sería 4 días hasta las 10:30. Eso. Ahora, véanlo ustedes, porque entiendo que ustedes lo conversaron. Claro, pero tiene que nosotros ser una es conversación a algo... nivel de todos, porque todos tienen que adaptar su horario. Y si la mayoría pida, yo me adapto porque finalmente yo soy el que tengo que recuperar la clase. Tampoco Y no así tengo... por módulos, porque por ejemplo ahora terminamos con esto y sería como empezar un ejercicio y dejarlo a media noche. Entonces tampoco es como podría ser una clase completa. Sí, pero... La última pregunta, ¿cuál fue? Sí, pues y aparte, además de eso, que por ejemplo online, ¿qué tarea se van a Que dar? no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, pues quiere. No, si él había dado la opción. La otra vez dio la opción, pero la mayoría es online. la última pregunta. No, pues no, si ahora no, porque no están programados, pero igual hay que preguntar en el curso, pues, porque no todo, sí, pues a tenemos ver, que hacer a ver, un les cuento encuentro. que para el tema de la recuperación de clases podemos llegar a un acuerdo y yo tengo que mandar un correo al área de... porque ya tenía autorizado una más, me queda una más pendiente.
para ser miembro. Estaba la solicitud de la recuperación de clases online. Pero si lo vamos a hacer bajo esta modalidad, tengo que pedir la autorización, me tienen que autorizar si va a ser esta misma sala, pudiera ser otra, y con eso poder recuperar las clases de esa manera. Pero Sí, no, pero mejor, igual lo tenemos que preguntar porque insisto, como les digo. véanlo a nivel de curso y ustedes después me comentan. Tienen que tener un chat, un WhatsApp ahí de grupo, y ahí voten, no sé. Y si no fuera así, seguiría la modalidad online y sería este sábado y el otro, ¿así? Exactamente. Y ahí hay que preguntar. Véanlo, porque igual hay un tema de horario, me imagino que a algunos les complica salir más tarde de lo que estamos ahora. Sí. A mí en verdad no tengo ningún problema, así que ustedes me avisan y yo me hago. Ya, la lista, Gracias. chicos, antes que se vayan, por favor. Ah, sí, pues mire, la Ingrid dice que así como graba el día sábado, quizás también puede grabar como esa vez que llovió la media hora de los que no se quieren quedar, pues, porque igual es lo mismo, pues si el sábado no todos se pueden No conectar, se pueden quedar, porque suena como no se quieran. no se pueden quedar. Ya, veámoslo, pero conversen ustedes, definan y me lo plantean Ya, mañana. profe, Ustedes ya. que deciden, no tengo problema.